Pero entonces, ¿qué pasa, Pedro? ¿Solamente decisión política? Porque vemos que el gobierno dice plata hay, tenemos reservas, hay dinero, viene el billete, pero no hay ejecución, no hay políticas y siguen entrampándose en la pelea con la Asamblea Nacional. ¿Voluntad política, Pedro? ¿Le hace falta al presidente de la República dejar de lado, y te lo consulto, están pagando la lengua? Es decir, antes se criticaba que el señor Correa gastaba demasiado y es la crítica de siempre, ¿no? Mucha plata, uy, el robo, el esto, que no sé qué, el sobreprecio. Y hoy Lazo dice, ¿será posible? Para no hacer eso, mejor no gasto nada. Digamos, ahí sí, hay varios matices, ¿no es cierto? Es evidentemente que la crítica en el correísmo fue a la calidad del gasto, ¿no es cierto? Y creo que tienen razón. Es decir, una sabatina, que era un ejercicio de política muy interesante, no puede tomarse como una inversión pública, evidentemente, pero así lo hacían pasar. Pero más allá de eso, ¿no es cierto? Aquí lo más interesante es que en el Ecuador todo creemos que es voluntad política y no es así. Ok, Digamos, es decir, no solo basta la voluntad política, ya. porque hay estructuras jurídicas, hay realidades económicas, ¿no es cierto? Tú tuviste a Rodrigo Gómez de la Torre, un gran líder gremial, haciendo un análisis muy interesante, ¿no es cierto? Que decía, no todo es voluntad política, no es cuestión de decir si quiero firmar un TLC con Uruguay, cuando ya hay un TLC con el Mercosur. Entonces, no solo es voluntad política, hay estructuras jurídicas, realidades económicas, la guerra no es menor, ¿no es cierto? Rusia era uno de los principales exportadores de fertilizantes para el mundo, nosotros, ¿no es cierto? Y nosotros, digamos, le compramos muchísimos fertilizantes, esa carencia nos va a pasar factura en el tema del agro, entonces no solo es voluntad política, pero sí de una u otra manera es entender que el gobierno, al no tener identidad clara, ¿no es cierto?, le cuesta mucho aplicar una ejecución política. Entonces, cuando a mí me preguntan Guillermo Lazo, les pregunto, ¿cuál Guillermo Lazo? ¿El de primera vuelta, el de segunda vuelta o el que gobierna? Porque Wow. son tres Guillermo Lazos, ¿no es cierto? Y nosotros en el gabinete estratégico que yo dirijo, construimos un medidor muy interesante de gobernabilidad versus votos, casi a 2 semanas, 3 semanas de la segunda vuelta, y veíamos cómo mientras más aumentaban finalmente los votos para Lazo o la intención de voto, se reducía su margen de gobernabilidad, porque el problema es, digamos, ofrecer tanto, ¿verdad?, para poder cumplir tanto. Ahora, el tema de voluntad política sin duda es importante, no es absolutamente todo, pero es importante. Entonces tú ves una narrativa del gobierno que dice es que la asamblea me bloquea porque no me ha aprobado ninguna ley. Tú, digamos, en este país estamos 70 días sin reglamento a la ley de tránsito. ¿Y quién es competente de emitir el reglamento de la ley de tránsito? El Ejecutivo. 70 días. No se puede aplicar la reforma de la ley de tránsito porque el Ejecutivo no ha dictado el reglamento de la ley de tránsito. Entonces, finalmente, ¿es la Asamblea la que está boicoteando? No, es una inercia del Estado en no resolver los problemas de la ciudadanía que nos va a pasar factura. Créetelo, mi querido Pedro, que... y entonces, ¿por qué? ¿Por qué si peleas tanto? Si estás 13 años, creo que 15, y creo que hay que valorarlo, sinceramente, el tema de Lazo, de haber estado ahí, friega, y quiero ser presidente, lo valoro, sinceramente, lo valoro porque hay que tener agallas, carácter, plata para hacer eso. Logra por fin el concepto de ser presidente y ahora termina, está mejor, no porque no termina, no teniendo el control. ¿Crees tú que, Pedro, le hace falta también una dosis de popularidad y no quiere invertir en eso? No quiere invertir en su imagen, no quiere invertir en un tema musical, en una canción, en una campaña de imagen. No creo que es comunicación, como le decía, ¿no es cierto? Creo que, a ver, son varias, y ni siquiera yo puedo decir razones, porque son hipótesis las que podemos construir, ¿verdad? Porque no hay nada peor que decir, que creer que disfrazar, digamos, a la opinión de análisis. Pero si hacemos el análisis, yo creo que hay tres cosas que son fundamentales de entender. Primero, no hay información. Es decir, no es menor que este país no tenga un censo poblacional, ¿no? Y usted me va a decir, ¿qué tiene que ver eso finalmente? Los censos poblacionales se hacen cada 10 años, pero además, en un país post pandemia, donde no sabemos cómo está la organización geopolítica y digamos, establecida la nueva organización geográfica, es decir, hay más migración sierra-costa, hay más migración urbano-rural, rural-urbano, es decir, ¿cómo estamos en el Ecuador? ¿Cómo uno puede gobernar un país que desconoce? Es increíble, digamos, ¿no? Y esa para mí debió haber sido el primer proyecto que debió implementar Lazo. El segundo punto, además de que no hay información, es el tema de el no entendimiento de los procesos. Yo siempre repito esto como lora y siempre ya me critican porque es lo único que dices. Pero el país, el Ecuador se caracteriza por ser un país de sucesos y no de procesos. Es decir, nosotros creemos, finalmente nos enfrentamos a un octubre del 19 y decimos, qué raro, ¿por qué habrá pasado esto?
cuando hay 3 años, ¿no es cierto?, de una descomposición del tejido social, Claro. ¿verdad? ¿Estás un coche bomba? Qué raro, ¿por qué alguien habrá puesto un coche bomba? No entendemos que es un proceso, las cosas son un proceso y hay que analizarlo desde la política y desde la sociología, todos esos procesos. Entonces, no hay un entendimiento del proceso. Y el tercero, creo que no hay una hoja de ruta clara finalmente, ¿no? Porque no hay diagnósticos también. Cuando yo digo diagnósticos, además yo he criticado mucho al gobierno porque me parece que sobrediagnostica todo, pero sobrediagnostica desde el sesgo de la confirmación, que es el sesgo finalmente del wishful thinking, de lo que yo creo que sucede, ¿no? Mark Twain tenía una frase muy linda que decía: lo que nos mete en problemas no es lo que desconocemos, es lo que creemos que sucede, pero en verdad no sucede, ¿no? Ya. Y este país, digamos, tiene la incapacidad de tener profundos análisis de lo que pasa, ¿no? Somos un país de esponja, se chupa lo que pasa, ¿no? No debatimos, no procesamos, no maduramos, no entendemos y no sacamos conclusiones. Entonces, yo creo que el problema del gobierno va mucho más allá de la comunicación. Ojalá fuera un problema de comunicación, porque por último estableces una buena estrategia de comunicación, pero es un problema de varias aristas finalmente, ¿no? Establecido además por una coyuntura que no facilita, que es bastante compleja. Y si no es comunicación, ¿cómo levantamos el ánimo de esos 8 de cada 10 ecuatorianos que está con pesimismo? Esa es la clave. Digamos, hay que tener una inyección de optimismo y aquí recordemos del 2021. En abril del 2021, Sedatus publicaba una encuesta que a mí me provocó las ganas de investigar. Investigué mucho y no encontré parangón similar, ¿no es cierto? Es decir, con Moreno, el pesimismo llegó a 9 de cada 10. Eso era inédito en la historia del país. Digamos, la única referencia que tenías era 8 de cada 10 pesimistas a finales de los 90 con la crisis financiera. Es decir, digamos, con Moreno el pesimismo, digamos, creció brutalmente. En agosto, la misma encuestadora, post-Lazo, ¿no es cierto? Y post, digamos, esta discusión de las vacunas, etcétera, redujo el pesimismo de manera interesante a 4 de cada 10. Es decir, hubo una reducción del pesimismo muy importante, ¿no? Bacán. No sé si consciente o inconsciente, pero lo logró. En octubre, noviembre, diciembre del 2021 estalla finalmente lo que estalló, ¿no es cierto? Crisis carcelaria, la delincuencia sube, etcétera, 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 y vuelve a crecer el pesimismo. Entonces, creo que la estrategia del gobierno, más allá de todas estas cosas estructurales que estamos diciendo, política pública, etcétera, sí debería tener una estrategia de inyección de optimismo, ¿no? Pero además, clara, establecida, tangible. Es decir, yo creo que el gobierno ya no es víctima de los mitos, ya es víctima de los aforismos, y los aforismos se desmontan con acciones, ¿no? Es decir, no puedes decir, voy a invertir 40.000 millones de dólares en 4 años, ya no puedes hablar del futuro, tienes que hablar del futuro.